Hola, estamos aquí en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, en un especial de Abrázame Poesía. Estoy muy bien acompañada. Estoy acompañada por Laura Forchetti y estoy acompañada por Carlos Batilana, ambos poetas que nos reúne un evento a todos, cada uno en su diferente función. Estamos en la segunda edición de Estación Juarros. Estación Juarros es un evento que nos acerca, nos identifica, nos compromete a volver a este asombroso poeta argentino que fue Roberto Juarros. Roberto Juarros nació aquí en Coronel Dorrego, vivió sus primeros 10 años y hay mucha referencia en su obra sobre este lugar de la llanura pampeana. Laura Forchetti, nuestra poeta aquí a mi izquierda, más relacionada con la literatura infanto-juvenil, con una larga trayectoria y un gran reconocimiento a su obra, es parte de la organización de Estación Juarros. ¿Cómo estamos? Aquí. Hola, buen día. Bueno, un gusto, ¿no? Estar conversando con vos aquí en esta segunda edición de Estación Juarros. Muy bien. Y Carlos Batilana, también con una larga trayectoria en la poesía y un gran reconocimiento en la misma, es un invitado que no solamente han participado para presentar su último libro, un resumen de toda su obra, Ramitas, sino también va a realizar el día de hoy un taller en este evento Estación Juarros en Coronel Dorrego. ¿Cómo estamos? Bien, gracias por la invitación. Bueno, y contento de estar acá. Sí, la verdad que es un evento para todos nosotros y para mí también. No solamente hemos sido invitados por el programa, sino también para hacer un espectáculo teatral, artístico, con la poesía de Roberto Juarros. Roberto Juarros realizó a lo largo de su vida una serie de entrevistas que fueron publicadas, donde se le hicieron preguntas muy puntuales que el poeta desarrolló y que yo voy a poner ponerlo como contrapunto para que nuestros queridos y asombrosos poetas también que tenemos aquí a nuestro lado puedan hablar de su propia experiencia poética. Cuando se le pregunta a Roberto Juarros por qué eligió la poesía, por qué se elige la poesía y no otra actividad artística de expresión, él dice que la poesía es destino. Y que no es un destino predeterminado, sino un destino a determinar, donde la voluntad también tiene una parte del ejercicio para la práctica de la poesía. Por eso, le pregunto a Laura Forchetti, ¿por qué la poesía? Bueno, ¿por qué la poesía? En primer lugar, esto, ¿no? Un poco las palabras también de Juarros, ¿no? Eso como un destino. Yo no sé si puedo decir eso porque lo siento como un poco grande pensarlo como un destino. Pero en algún momento, yo me recuerdo desde muy chica pensando, leyendo poesía, siempre fue como una cosa así que me interesó y que que me marcó y teniendo ese deseo de escribir. Y pienso que aunque es como un lenguaje que me permite mirar el mundo, conocerlo, acceder a la realidad desde un lugar que funciona entre una intuición, pero una intuición que es como ver las cosas un poco, no sé cómo decirlo, como fuera de foco y vos ves que ahí hay algo. Y entonces la poesía como que me ayuda a traerlas, a hacer foco sobre eso y más allá de un misterio que siempre está presente, a acercarme a ese misterio, ¿no? De las cosas que nos interpelan en la vida, en la realidad, en el tiempo, en los días. Creo que ¿por qué la poesía? Es porque, bueno, es mi manera de conocer el mundo y de acercarme al mundo. Bien. Y para Carlos, ¿por qué elegir la poesía? Si se eligió. Sí, un poco como decía Laura,
no sé si es una elección, pero sí tiene que ver con una conmoción, por el caso mío. Por ejemplo, siempre pienso que la lengua de la poesía un poco ponen como en cuestión los estereotipos, digamos, de la lengua, digamos, de la lengua común. Entonces siempre se produce como un acceso a otra realidad. Por un lado eso. Yo recuerdo unos poemas de Pizarnik que yo tenía adolescente y leí esos poemas, esos versos de Pizarnik que decían: te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada, ¿dónde vas? Desesperada nada más. Y era una cita en un diario y dije, es como que me hizo acceder a otro lugar. No sé si esos poemas, esos versos son los que más me gustan de Pizarnik hoy, pero en ese momento fue como acceder a otro lugar. Entonces, y es un modo de ver las cosas también, la lengua de la poesía. Es un modo que excede la literatura en un punto, creo yo. O sea, no sé si se puede considerar la poesía como un género, lo es en un punto, pero en otro punto la lengua de la poesía es incandescente, es como una especie de fuego que te lleva a un lugar a incendiar, digamos, lo que sabemos, de algún modo. Entonces, pienso eso en principio. Es un modo de ver la realidad, de estar en el mundo. Pensar poéticamente es eso, ¿no? Para mí. Juarros también en esta entrevista se le hace la pregunta sobre poesía y realidad, ya que es una palabra que aquí los poetas han nombrado, y él habla de la poesía, dice, bueno, no es una interpretación, no es una respuesta, no es una definición de realidad, es una presencia por sí misma con capas. Y es largo su definición, pero me quedé en esa posibilidad. Y entonces le preguntamos a Laura, poesía y realidad. Sí, bueno, es un tema, creo que también, porque a veces hay como algunos prejuicios en relación al contacto entre la poesía y la realidad, especialmente la poesía lírica. Y sin embargo, y creo que esto escribía Juarros, ¿no? Esto de las capas y de ir mirando, es decir, como que nos permite acercarnos a la realidad desde otros lugares, por ahí, con un asombro, con una mirada nueva, que tal vez tiene que ver con lo que decía Carlos de la poesía que provoca esa incandescencia, es decir, desarmar para volver a armar. Y entonces creo, ¿no?, que la poesía nos permite ver la realidad como también mucho más amplia, colocarnos en distintos puntos de vista, porque es un lenguaje que abre la mirada, no que lo cierra, por lo menos la buena poesía, y las búsquedas personales, ¿no?, que de alguna manera son siempre como tratar de acercarse a eso, pero nunca cierra y plantea una sola mirada, que justamente a veces es la dificultad de la poesía, ¿no?, que es que es mucho menos leída que la narrativa, porque exige como ponerse en un lugar de volver a construir eso que se está leyendo, como en un lugar activo, ¿no?, como si las palabras están ahí y bueno, la persona que lee tiene que volver a significarlas, a ver qué hacen esas palabras ahí, cómo suenan, cómo se relacionan con las otras palabras. Entonces, creo eso, que la relación con la realidad es permitir mirar la realidad así, de una manera mucho más amplia. En lo de las capas, me gusta la idea esa de Juarros y de ir sacándolas, y también en lo hondo de esa realidad. Bueno, la poesía en realidad muchas significaciones. Por un lado uno puede pensar el hecho de la poesía en relación con la realidad política, por ejemplo, o sea, pensar la poesía comprometida, para llamarlo de algún modo. Eso es una posibilidad. Pero para mí la relación con la realidad más que nada tiene que ver más que con las certezas, con la incertidumbre.
es como un interrogante, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el misterio. Y también el hecho de que la lengua es el lugar, el espacio en común de todos, digamos. Entonces, la poesía, al poner en cuestión, digamos, la lengua, en realidad está poniendo en cuestión también lo que creemos que es real. Y por otro lado, es paradójica la poesía porque abre mundos y al mismo tiempo es sumamente precisa. Es paradójico esa relación entre, digamos, para decirlo así, la polisemia o la pluralidad y la precisión. Porque, ¿por qué es preciso un verso o un poema? Porque nos afecta físicamente también, no solamente desde un punto de vista mental. Entonces uno reconoce esa precisión allí. Eso podría decir. Muy bien. Se ha detenido un poco el mate, pero porque estamos así como muy explicando cuestiones que Juarros muy complejas, exactamente. Pero bueno, hay algo que él dice muy lindo que dice, bueno, también por qué elegir la palabra, ¿no? Él habla mucho de la unión, de unir al hombre con su trascendencia, que esa pertenencia lo hace humano y que la palabra es parte de esa unión. Y dice que en el poema, como en el amor y en la amistad, la palabra no fracasa en esa unión, ¿no? Una suerte de oración también. Sí. ¿Cómo sería el tema de la poesía y la creatividad? Dice, bueno, el poema no se puede definir. Entonces, cuando algo no se puede definir, uso la creatividad, dice él. ¿Cómo te resuena ese presupuesto, digamos? Y esto un poco lo que él decía, abre, pero también conecta, abre, pero también es preciso, ¿no? Dice, la palabra no fracasa en el poema, en el amor y en la amistad. Sí, esto de la palabra no fracasa, bueno, es una idea bella, ¿no? A pesar de que a veces nos sentimos que fracasamos con las palabras. Pero en cuanto a esto de la creatividad, no sé, me resuena esta idea de que con las mismas palabras con las que, no sé, salimos a la vida para ir a hacer trámites o para encontrarnos con alguien o con un saludar o transmitir un mensaje, de pronto esas palabras, cuando las llevamos al poema, dejan de ser eso y empiezan a ser algo nuevo. Entonces creo que en algún punto es eso, ¿no? El trabajo, como si las palabras fueran objetos y armamos el poema con eso. Creo que la creatividad un poco pasa por ese lado, pasa también con esta idea de decir, bueno, el poema es como una construcción nueva, diferente. Incluso cuando el poema está contando una pequeña historia, algo que escuchamos, hay un acto igual de creación de eso, porque no hay un traslado exacto de esto que quiero contar a lo que después viene al poema, ¿no? Como que son todos como materiales con los que vamos a hacer algo nuevo, que es el poema. Creo que en ese punto pensaría la creatividad en la poesía, no la originalidad, no la creatividad, yo voy a hacer algo muy raro, voy a hacer algo que no existe, que se diferencia, sino con que tengo estos materiales y voy a crear este objeto que es el poema, que se va a acercar más o menos, y a veces menos, y a veces más, a lo que quería decir. Quiero así un poco dedicarme un momento a tu propia obra en la literatura infantil y juvenil. ¿Qué particularidad tendría esa literatura con respecto a la literatura o la poesía para adultos que vos has trabajado tanto, ¿no? Sí. Bueno, es un gran tema ¿no? Es un gran tema. Que siempre se plantea, ¿dónde está la división? También porque ha habido mucho prejuicio hacia la literatura infantil y especialmente hacia la poesía infantil, como que es género menor o un género un poco de versitos, diría, ¿no? Que es la poesía por ahí que se ha usado mucho tiempo en la escuela. Personalmente lo que yo entiendo que mi experiencia es cuando voy a escribir
escribir o quiero escribir sobre algo, ya es como que enseguida sé si eso va a ser algo destinado a público también infantil, por decirlo de alguna manera, o solo pensado como poesía en general o poesía para gente grande, no sé. Y entonces eso va a venir como con una mayor, yo creo que la poesía con mayor transparencia. Necesariamente creo que tiene que haber hay un proceso creativo fuerte en el juego con las palabras, es decir, tratar de sacarnos, ¿no?, los prejuicios y volver a ver el lenguaje, las palabras como si fueran juguetes, como cosas nuevas y animarnos a jugar con eso, porque y además no tenerle miedo a los significados, al sentido, porque eso también, porque creo que cuando yo trabajo mucho en talleres con chicos, con chicas, a veces no importa ni siquiera demasiado el sentido, es muy fuerte en la poesía infantil, me parece lo que hace el sonido, el ritmo, como que de alguna manera creo que la poesía infantil nos permite ir hacia algunos terrenos de la poesía que en algún punto ahora está volviendo, ¿no?, pero que habíamos abandonado, porque dedicándonos a una poesía más conceptual tal vez. Y trabajar con una poesía donde esté presente lo lúdico, el juego, lo sonoro, que es igual importantísimo en la poesía en general, ¿no? Pero en la poesía infantil me parece que esto es muy importante. Y porque también la poesía debería, ¿no?, como ideal, acercarse a lo corporal, bueno, algo decía Carlos, pero en la infancia me parece que tiene que mover lo corporal, la música, el desplazamiento, todas estas cosas. Creo que está conectado con eso la poesía, debería estar, ¿no?, conectada con estas cosas la poesía infantil. Bien, estábamos hablando de poesía y creatividad y la palabra no fracasa, dice Juarros en el poema, en el amor y en la amistad. Un poco, viste, definir un poema es muy difícil. Pero uno reconoce un poema. Quizás no puedes definir qué es la poesía, pero uno reconoce el poema y la poesía más que una definición es... No, la poesía es, si no es, en realidad acontece, es un acontecimiento. Entonces, eso es un reconocimiento no solamente de orden mental, como decíamos antes, sino también de manera, digamos, física, sensorial. Por eso es muy interesante lo que también decía Laura respecto de la poesía infantil. La poesía, en un punto yo pensaba, bueno, ojalá yo hubiera escrito Los castillos de María Elena Walsh, que es un poema, no sé, se supone que es para mí es un poema que trasciende todo tipo de público, digamos, y porque la poesía nos conecta en un punto con lo primario, con lo sensorial, y lo lúdico en la poesía está en esa conexión inmediata que quizás con los niños eso se ve más rápidamente, ¿no? ¿No? O sea, no está tan mediado por lo letrado en un punto. Así que sí, y después, ¿qué era? Bueno, estamos bien, sí. Estamos bien. Nosotros estamos aquí en un momento muy activo de la naturaleza porque los perros corren y los loros cantan y el sol está muy intenso. Y bueno, es la intensidad de la vida, diría Juarro, no la tratemos de definir ni de atrapar, no sé, el imprevisto. Exactamente, el imprevisto, el asombro, ¿no? No esperábamos esta situación y se ha dado. Estamos acá con la parte de la organización de Estación Juarro, segundo evento en este año, que es Laura Forchetti. Estamos aquí con un invitado, Carlos Batilana, a este evento, Estación Juarros. Estamos con Juarros en el aire todo el tiempo, agradeciendo que la vida nos haya dado un autor tan asombroso. Asombro es una palabra que yo uso mucho para este autor. Y bueno, y nos despedimos y agradecemos la invitación que nos han hecho para este evento aquí en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.
Y lo que decimos siempre, la poesía alivia, porque no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Y chao. Fluido eléctrico. Dos seres que no se conectan viven juntos. Esa es la razón por la que salen a trabajar desde temprano, para proveerse una energía que no logran encender. A la noche, las cucharadas de sopa que toman fríamente los debilitan. Los cortes de luz, es cierto, los ha perjudicado. Dicen que la empresa que provee el fluido está cada vez peor, igual que el país. Se vuelven a levantar los dos seres que no se conectan cada mañana con la luz del alba y no alcanzan a comprender la causa, el porqué la vida los puso allí, estancados en ese departamento, unidos y devastados